¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a otro capítulo más de la red de noticiero Garibaldi. Hoy nos toca analizar lo que va a ser este partido de entre semana para las Women in Black contra Baxi Ferrol, un equipo que llega con un balance de 3-5, con 2 derrotas consecutivas, con una plantilla que mezcla bastante bien lo que fue el año pasado, que fue una gran sorpresa, con nuevos fichajes bastante interesantes y que, bueno, seguramente quieran volver un poco a ese camino de la victoria que las tenía en puestos de playoff y ahora mismo están fuera como primeras de ese grupo de no playoff. Una plantilla, como hemos dicho, que mezcla bastante bien lo sorprendente que fue la temporada pasada con nuevas incorporaciones para subirle el nivel. Antes de comentar jugadoras, hay 2 jugadoras que deberíamos conocer de esta plantilla bastante bien. Una va a jugar, otra no. La que va a jugar es Clementine Samson, que salió al inicio de temporada del Estudiantes y recaló rápidamente en Ferrol. Y la otra jugadora que no podrá jugar con un problema de la rodilla, y a mí me da mucha pena porque tenía muchas ganas de volver a verla jugar en el Magariños. Imagino que estará, quiero imaginar que irá al Magariños, que es Bego de Santiago, que se perderá, como hemos dicho, la temporada. Si hablamos del resto de la plantilla, yo dividiría en jugadoras del año pasado y jugadoras nuevas. Las jugadoras del año pasado que se quedan, las más importantes son Blanca Millán y Claire Melia, la irlandesa que el año pasado estuvo a un nivel increíble, incluso estando en conversaciones durante tiempos por quintetos y por MVP, y que, bueno, pues eleva el techo competitivo de este equipo bastante. Si comentamos gente que sigue también, obviamente Alba Sánchez Ramos, Gala Mestres, son 2 jugadoras también muy importantes en la plantilla del año pasado. Jugadoras nuevas, yo las divido en, obviamente, las americanas que han traído nuevas, jugadoras que ya están en la liga y jugadoras que pues no deberíamos conocer a priori. Las americanas en este caso son Dalaya Daniels, que llega desde Washington, y Moira Joyner, que llega desde la liga australiana, que ya sabemos que pues, tiene un buen nivel cuando llegan. Son 2 jugadoras que lo están haciendo bastante bien esta temporada. Jugadoras que llegan desde Liga Endesa, o que deberíamos conocer, son la croata Carla Ergabek, que llega desde Gran Canaria, Elena Rodríguez, la joven española que llega desde Harvard, sí que es verdad que obviamente no llega desde la Liga Española, pero llega desde las inferiores españolas, obviamente la conocemos. Y otra jugadora como es Ine Joris, que llega desde Ardoy, de la belga, y que también tuvo una buena temporada el año pasado. Si comentamos, la única jugadora que llega y que no deberíamos conocer es la checa Karolina Stolova, que llega desde Brno, desde la República Checa, y es una jugadora que pues vamos a tener en cuenta porque es muy importante en este equipo por una razón. Quitando eso, obviamente jugadoras jóvenes como Elena Baldonedo y así pues tiene unas cuantas, pero bueno, no creo que cuenten con minutos al menos de importancia. Obviamente han tenido dos bajas a mi juicio bastante importantes, como son Ángela Matais, que se ha ido a Jairis, y Noa Morro, que ha terminado en Araski, que lo está haciendo bastante bien. Y bueno, han sabido reemplazarlas bastante bien. Otra cosa bastante curiosa de este equipo, antes de pasar ya a esas 2 derrotas consecutivas, es la altura. Cuentan con una plantilla con varias jugadoras de altura, siendo el Estu un equipo que igual no tiene tanto de eso, ¿no? Dalaya Daniels, que mide 1,93, y Claire Melia, que mide 1,90, son los 2 techos de este equipo, pero es que luego cuentan con jugadoras de bastantes centímetros, como son Blanca Millán, de 1,85, una base bastante alta, como son Elena Rodríguez, con 1,88, que también es un exterior bastante alta, Ine Joris, que ya hablamos de jugadores interiores con 1,87, o Gala Mestres con 1,85, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Luego sí que obviamente tienen sus jugadoras pequeñitas como todos los equipos y el suelo, por decirlo de alguna manera, es pues la ya nombrada Karolina Stolova con 1,70, la checa. Si nos vamos a hablar de las 2 derrotas consecutivas, la primera de esas 2 fue contra Ibaeta, equipo que está haciendo muy bien, con un 7-1 de parcial. Y es que me voy a centrar sobre todo en IDK, cómo hicieron daño IDK, ¿vale? Porque es lo que más me interesa. Porque hay
una forma muy clara, ¿no? Ferrol, que sí que es verdad que si coges todos los partidos, obviamente sí que tienes porcentajes por aquí, porcentajes por allá, cosas por aquí, pero en estos dos últimos partidos han jugado dos partidos muy diferentes. Lo que sí que es igual es cómo le ha hecho daño el rival. Y es que Ibaeta ha tenido un 43,5% al exterior, 12 rebotes ofensivos, 17 asistencias con 13 pérdidas. Eso es lo más importante que diré. Sí que obviamente el Stu tiene que estar bastante activo en el exterior, porque es un equipo que si tiene el día, veremos, importante, si tiene el día, es un equipo anotador desde el exterior con un 38,9% en este partido contra Ibaeta. Y si nos vamos al otro partido, este último partido que fue contra Gran Canaria, 93-81, de 12 perdieron, y Gran Canaria es un equipo que está abajo, que está incluso más abajo que el Estu, es ese equipo con el que comparte por ahora los puestos de descenso el Estudiantes con ese 1-7. Y si nos fijamos, básicamente lo mismo. Aquí sí que entra, obviamente, en Gran Canaria un gran partido al interior con un 66,7% y un grandísimo partido al exterior con un 58,3%. Un 100% en tiros libres, 6 rebotes ofensivos, que aquí sí que es verdad que no son tantos, pero 24 asistencias con 19 pérdidas. Muy a nombrar que este partido obviamente es más complicado de analizar porque Gran Canaria tiene 7 jugadoras en rotación. Básicamente un desastre absoluto, pero ha conseguido ganar a Ferrol en un partido donde Ferrol no hizo un mal partido, porque hizo un 53,1% al interior, 30% al exterior, 15 rebotes ofensivos, 16 asistencias con 13 pérdidas. Entonces, incluso haciendo un buen partido, muy capaz de perder este Ferrol. Dato para mí muy curioso es que la jugadora, la MVP de este partido por parte del conjunto canario fue Axel Mercerón, que si prestasteis atención el día de UFAP, de Langers, es una exjugadora de ese equipo, del equipo francés. Si vamos ya un poco a hablar de las jugadoras importantes, Ferrol tiene dos equipos bastante diferentes en Eurocup y en Liga. En Eurocup tiene varias jugadoras muy enchufadas, tanto a puntos como a generar cosas, ¿no? Que es algo muy importante en baloncesto, pues asistencias, rebotes, robos. Y en Liga sí que es verdad que se quedan un poquito, para mi gusto, pues más cortas de jugadoras que pasen esos 12 o al menos 10 de ranking. Solo tiene una jugadora por encima de 10 puntos con 17,4, que es obviamente Claire Melia, con 11,6 puntos por partido, 57% al interior, 46,7, no con mucho volumen, pero anotando bien, 4,9 rebotes, 2,4 asistencias. Y luego sí que tienen un cúmulo de jugadoras, 4 para ser exactas, con pues una buena anotación sobre todo, pero tampoco generando mucho en el resto de parcelas. Blanca Millán, 9,9 puntos, 50% al interior, 18,2% al exterior, aunque con bastante volumen, 44 tiros a 8 anotados, 3,8 rebotes, 2,3 asistencias y 1,4 robos. Se le une ahí la que nombramos, y ahora vas a entender por qué, Carolina Stolova, con 10,1 puntos, 53,1% y un 42,4% en triples. Para mí, la gran anotadora de este equipo, con 33 intentos y 14 anotados. 100% en tiros libres, no va mucho al tiro libre, 5 de 5. 2,5 rebotes, 2,3 asistencias y 1,3 robos. Y luego se juntan pues las dos americanas. Moira Joyner, que pues lleva 10,8 puntos, 48,9 al interior, 35,5 al exterior, también con un gran volumen. Y 3,9 rebotes, 2,1 asistencias y 1,1 robos. Y por último, Dalaya Daniels, que acaba como máxima anotadora de este equipo con 12 puntos, 49,2% al interior, 43,8% al exterior, siendo interior sí que es verdad que no tiene un gran volumen, 16 tiros, 7 aciertos, pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta porque es una jugadora interior que puede salir a tirar al exterior. 4,1 rebotes, 1,6 asistencias. Si nos fijamos en esto, no tienen ninguna jugadora
que tú digas, vale, nos va a coger muchos rebotes, la jugadora que más rebotes coge es Claire Melia con 5, seguida de cerca por Dalai Daniels, 4,1. Y luego en asistencias más de lo mismo, no tiene ninguna jugadora que pase de las 3 asistencias por partido. En robos sí que es verdad que tienen varias jugadoras con 1, algo, 1,0, 1,4, 1,3, 1,3, 1,1. Entonces, bueno, no, vamos a analizar un poquito lo que es esta plantilla en cuanto a estadísticas. Si nos vamos a la zona de ataque, ¿no? Puramente de anotación, es un equipo que al interior, pese a esa altura, no está anotando con buenos porcentajes, 47,2%, pero sí que, bueno, tiene una mejor anotación al exterior con un 34,4%, 32,4%, perdonadme. Y, bueno, pues tú ya sabemos que lo que le cuesta es defender el exterior. Al interior no estamos teniendo tanto problema, pese a esa falta de una pivot suplente. Y veremos un poco cómo se plantea. Donde sí tenemos que mejorar es pues en el sentido exterior, en poner la mano, en no cerrarnos para ayudar al interior y que el interior sea capaz de defender pues solas. Rebote ofensivo 9,4, no es un gran volumen. Ya hemos visto que hay partidos que no consiguen hacer muchos intercalados con otros que sí, que son más agresivas. Pero lo que a mí me parece más interesante es ese rebote defensivo con 19,1. Me parecen bastante pocos. Aunque sí que es verdad que cuando te fijas en los partidos, los rivales no tienen un grandísimo número de rebotes ofensivos. Para que os hagáis una idea, en rebote defensivo, yo de normal veo un buen rebote defensivo, pues los 24, alrededor de los 24. Y estos están por menos de 20. ¿No? Me parece algo interesante. Entonces el Estu creo que tiene que saber, como un equipo que es el Estudiantes bueno al rebote ofensivo, tiene que capitalizar este fallo que tiene Ferrol con esos 19,1 rebotes defensivos. Si nos vamos al tema movimiento de balón, 14,6 asistencias, no es un mal movimiento de balón. Sí que es verdad que tienen jugadoras al interior que son muy individualistas, pero bueno, reparten correcto el balón. ¿Qué pasa? Que tienen bastantes pérdidas, con 15,3 pérdidas por partido. Lo mismo, el Estu creo que sabe o ha sabido capitalizar bastante bien este tipo de equipos para forzar pérdidas, forzar robos, correr, y creo que el Estu tiene que seguir en esa línea contra este tipo de equipos. En defensa es un equipo que, bueno, pues tiene que mejorar, no vamos a decir bastante, pero tiene que mejorar algo. Malos porcentajes, 51,9% al interior, 33,3% al exterior, y que, bueno, eso el Estu tiene que ser muy listo y ser capaz de, obviamente, regular durante todo el partido, tener el ritmo anotador. Y somos capaces de empezar fuerte, anotando dentro, anotando fuera, y ser las que llevamos el ritmo que nos venga bien a nosotras. ¿Cuál es ese ritmo? El que necesite el club. Si el Estu necesita ir rápido porque creen que en la defensa pues ir rápido. Si creen que hay que mover más el balón porque Ferrol es un equipo que cuando hace 2-3 pases se descolocan, pues ya sabemos. Pero que seamos nosotras las que llevamos el ritmo que nos interesa a nosotros en ataque. En defensa, obviamente, creo que el ritmo no tiene que ser otro que hiperagresivas. Con cabeza, obviamente, pero agresivas a manejadoras, que no estén cómodas, forzar pérdidas, forzar robos. Y, sobre todo, que nos estamos dando cuenta es que NECA hace muy bien una cosa, que es robar balones, o al menos palmear balones que vayan al interior. Vamos a hacer eso, vamos a dejar que NECA trabaje dentro. En el momento en el que NECA descanse y esté, pues Adriana, que ha demostrado que puede defender, pero igual obviamente le falta esa experiencia, o esté Irati, que obviamente es una jugadora que contra pivots grandes va a sufrir, pues obviamente ahí tendremos que hacer ayudas, pero bueno. Para terminar, esos 8,8 robos por partido, pues el Estu básicamente tiene que dejar de botar delante de las jugadoras que tengan robos, mover el balón con una fluidez correcta y punto. Tampoco es muy complicado. ¿Nos van a robar balones? Pues sí, pero vamos a intentar no regalarles el robo, que es lo que hemos estado haciendo bastante. Y bueno, para terminar un poco, os dije que iba a comentar el fichaje de Paige Crozon, que obviamente yo entiendo que no estará en este partido como jugadora, y también dudaría que estuviese para el siguiente, igual con algún minuto contra Leganés, pero bueno, me sorprendería que tuviese minutos. Sí que es verdad que el ritmo competitivo, entre comillas, llega, porque es una jugadora que ha estado jugando el 3x3, pero obviamente no puede soltarla ahí sin haber entrenado con el equipo. Dicho esto, me parece un fichaje interesante, una alero de 1,85,
con bastante experiencia en el 3x3, muy poca experiencia en el 5x5, y que yo ya lo dije en el último podcast que hice, en el post partido de este fin de semana. Dije que nos hacía falta un exterior que fuera capaz de anotar desde el exterior, pero en el interior, ¿no? Yo cuando he subido este fichaje he dicho que me parecía bien. Hay un compañero que me ha comentado que al final es un fichaje muy parecido a Topuzovic. Y pese a que sí se podría parecer a Topuzovic, hay una gran diferencia. Y es que Topuzovic es una gran anotadora en el interior, desde el interior, y que luego tiene una buena mano al exterior. Y Paige Crozon es no lo contrario, pero es complementaria. Es una jugadora que anota muy bien al interior, pero desde el exterior. Y luego tiene una correcta anotación desde el triple, tiene una buena muñeca. Es una jugadora que, obviamente, highlights que vas viendo, solo hay highlights, no hay fallos. Y, obviamente, estamos viendo 3x3. Pero es una jugadora que yo, como mejor la he podido describir, es una mezcla entre Berkani y Odom. ¿Por qué digo esto? Es una jugadora que, como Berkani, tiene esa capacidad de atacar al aro con un buen manejo de balón. Obviamente no tiene comparación, el manejo de Berkani es mucho mejor, pero tiene esa capacidad de atacar en el 1 para 1 a rivales y sacar esa ventaja, no por físico, que también, pero por manejo de balón, cosa que Odom me parece que no puede hacer, que saca esas ventajas por físico, por ese gran primer paso, que yo creo que Paige no tiene tanto buen primer paso como Odom, pero lo que sí que tiene como Odom es la finalización, las hace muy bien, incluso esos tiros contestados. Es una jugadora que tira muchos cortes a canasta, que saca mucha ventaja en los cortes a canasta, como hacia Odom, y que utiliza muy bien su físico en el interior. Entonces, creo que es una jugadora muy interesante. Obviamente habrá que ver cómo se aclimata el equipo, cómo se aclimata el club, a la cultura, a la liga, al entrenador, al 5x5, pero si nos fijamos únicamente en cómo es como jugador en el 3x3 y lo que nos puede dar, yo diría que es una jugadora con una capacidad de triple correcta, cosa que realmente no necesitaríamos si Berkani sigue a este nivel, si jugadoras como Juana vuelven un poco a su nivel, si pues Isa tiene su día como fue el otro día y anota varios triples, XXX, ¿no? Pero esta jugadora pues es capaz de anotarte 1, 2 triples por partido. Seguramente uno es una jugadora que recibe el balón arriba, lo levantas, tiene un tiro rápido, poco estético, pero correcto. Y que luego es una jugadora capaz de, si puede irse para el interior, va a irse con ese bote para romper las zonas. Es una jugadora con una buena visión de juego. Creo que se va a llevar muy bien con Nneka en cuanto a que es una jugadora que cuando penetra y saca esas ventajas, si salta la 5 defensora, es muy buena pasadora para dejar, en este caso, Nneka, o si juega Adriana o Irati ahí. Es una jugadora que es capaz de darnos cosas tanto al interior como al exterior. Y esto es en ataque. En defensa luego es una jugadora que, por ese físico, es capaz de absorber golpes, es capaz de cuerpear en el interior. Obviamente con jugadores exteriores no estamos hablando de interiores. Es una jugadora capaz de hacer tapones y capaz de, obviamente esto en el 3x3 sí que nos viene muy bien, es una jugadora capaz de hacer esos sacrificios de que no va a dejar pasar a una jugadora, porque en el 3x3 dejar pasar a una jugadora es una canasta. Entonces, si tiene esa mentalidad, obviamente, va a tener una buena defensa como la que tenía Gracia Alonso, que era una defensa muy 3x3, era tú no vas a pasar. Entonces, me gusta mucho el fichaje porque sí que es verdad que yo creo que necesitábamos antes una 5 suplente, por lo que ya hemos comentado. Creo que Adriana no está teniendo la confianza de Pernas. Esto no significa que la vaya a quitar minutos. Adriana está teniendo 2 minutos por partido, 3, 4. Aunque llegue una pivot suplente, no va a quitarle esos minutos a Adriana. Lo que seguramente se los quite es a Irati en esa posición de pivot. Pero quitando eso, que sí que creo que era más necesario, creo que esta jugadora es la clave para darnos, que obviamente no funcionará, pues no lo sabemos, pero en el papel es una jugadora que a mí me gusta mucho lo que nos puede dar, esa anotación exterior correcta y esa anotación interior desde bote, sobrepasando, tirando cortes, una jugadora que ataca muy bien la zona, que es algo que nos estaba faltando mucho, ¿no? También me recuerda mucho a lo que podría llegar a ser Carla Osma, ¿no? Un poco esa jugadora con un muy buen tiro exterior, mejor que Paige, pero con esa capacidad de tener un físico superior a las rivales y atacar.
Veremos cómo se va adaptando, veremos cuándo tiene sus primeros minutos y yo estoy muy contento con este fichaje. Ojalá funcione porque me gustaría bastante. Y nada, nos vemos el viernes, que subiré seguramente el podcast de este fin de semana, un poco pegadito, pero bueno, es lo que hay cuando hay jornada intersemanal. Así que nada, nos vemos mañana por la noche. Seguramente, no voy a mentir, seguramente el jueves por la mañana suba el postpartido de este encuentro que hemos analizado. Así que nada, nos vemos para entonces y mientras tanto, a ver si el Estu sigue haciendo las cosas bien y llegan las primeras victorias en Liga. ¡Chao!